Segundo país más ciberatacado. España, España, del mundo. del mundo. Begoña Villacís, actual directora de Relaciones Institucionales de Be Disruptive. ¿Cuáles son tus principales 2-3 aprendizajes que estás aplicando ahora mismo en el sector privado que ganaste en el mundo político? Yo creo que la política te prepara para todo. Es que ya lo observo todo con mucha tranquilidad. Gran parte de lo que estoy haciendo es hablar con todos los actores políticos que tienen influencia para conseguir que la ciberseguridad esté en la agenda política. Que en la mayor parte de los ataques, la manera de colarse en la empresa tiene que ver con un error humano. Tú no puedes salir de tu local, cerrar la puerta y pensarte que estás seguro. A día de hoy, la amenaza no te va a entrar ni por la puerta ni por la ventana, te va a entrar por tu ordenador. Los nuevos perfiles están también muy interesados en vivir, ¿no? Hay debates que son muy antiguos, que si la jornada, que si como no sé qué, flexibilidad, que la gente cumpla su trabajo, que disfrute ese posible. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. You listen me break up. Bueno, muy buenas tardes, Begoña, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Pues nada, muy bien. Oye, estamos encantados de tenerte por aquí. Creo que es la presentación, pero te agradezco mucho que vengas y más un día como hoy en el que me estabas contando que tenías algunas responsabilidades con tus hijas. Bueno, siempre tengo responsabilidades con mis hijas, afortunadamente, y luego responsabilidades laborales. Es que al final la vida es tratar de cabalgar de un sitio a otro, tratando de llegar a todo, y muchas veces es un imposible, pero hay que intentarlo siempre. Hay que intentarlo. Nada, pues oye, te agradezco mucho el tiempo. Begoña, creo que sí que me parece importante que la gente que nos escuche entienda que después de la pedazo de carrera que tuviste en el mundo político, ahora estás en el sector privado, en un sector muy interesante, en una compañía que se llama Be Disruptive, como directora de Relaciones Internacionales. Sí. Entonces, como intro para quien no esté escuchando, que probablemente quizás no sepa lo que haces actualmente, me encantaría que nos introdujeras un poco. Después te puedo contar un poco lo que es mi vida, y Vale. bueno, yo venía del sector privado, para empezar, punto número uno. ¿Vale? Eso hay mucha gente que me sorprende que no lo sepa, porque yo realmente empecé la política tarde. Yo he estado 8 años en política y el resto de mi vida laboral en el sector privado. Porque yo creo que los políticos en España deberían pasar todos por el sector privado, algo que no ocurre en este país. De tal manera, Suscribo eso es así. Y la mayor parte de los políticos es que no han pisado una empresa en su vida. Y yo te puedo asegurar que luego cuando gobiernas, la piel es muy distinta cuando has estado antes en una empresa que cuando no has estado nunca en una empresa. Es totalmente distinta. Y además pasa una cosa, yo termino mi carrera política en el momento que, bueno, perdemos las elecciones en mayo. No es tanto que yo deje la política como al revés, me dejó ya a mí. Mi partido no sacó muy buenos resultados, dentro de que en Madrid pues, hicimos un poquito mejor, ¿no?, a nivel de resultados, pero no sirvió. Y te vuelves al sector privado y no pasa nada. Entonces tú ves a los políticos estos que se agarran y tragan carros y carretas y sostienen cosas que no deberían defender nunca, y lo hacen porque no pueden volver al sector privado. Eso es curioso, ¿no? O sea, ¿por qué crees que pasa eso? O sea, Pasa eso porque el gran mal que tiene este país se llama la juventud de los partidos políticos. Cuando tú naces, creces, te reproduces en un mismo partido político y no has salido de ahí, cuando tienes que votar en un congreso de los diputados, ¿qué vas a elegir? ¿Lo que te ha de comer toda la vida o España? claro, no tienes perspectiva, ¿no? Entonces, Pero creo que esto es algo que todos los pero españoles... si la tienes, quien te lleva pagando toda la vida ha sido un partido político. Entonces, o atentas contra lo que te ha de comer o tu país. Es curioso, ¿no? Porque mucha gente esto se elige. sabe y todo el mundo habla de ello, ¿no? Y todo el mundo ¿Te has habla como de, joder, los políticos casi deberían de pasar por el sector privado para tener esa visión, ¿no? ¿Y por qué no cambia esto? Pues no cambia porque la gente no vota a los que sí que lo hacemos. Hmm. Así de claro. Así de simple. Ciudadanos está formado por gente que veníamos todos del sector privado. Gente que luego nos hemos vuelto al sector privado sin mayor problema. Y que es lo que realmente te hace libre como político, te hace tener la mente más clara y poder decidir lo correcto. Eso es lo que yo pienso. Pero ahora en este país pues prima más los zascas, prima más los insultos, prima más el dar caña. O sea, estamos viviendo un gran hermano, ¿sabes? Es así. Realmente Yo que es lo que se personalmente va a convertir. no lo trago, o sea, soy muy La mayor parte- apolítico porque no trago todo este La show. mayor parte de la gente te dice que no lo traga, pero la mayor parte de la gente lo vota. La mayor parte de la porque- gente. Sí. Pero bueno, como nosotros en política Y nos entonces liamos. vuelvo al sector privado, Mm. y entonces yo tenía 2 opciones. Bueno, siempre he tenido varias opciones, pero una de ellas era, yo estaba de excedencia en mi ex empresa, porque yo venía de una empresa que era Legalitas, a la que tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Y luego tuve otras ofertas, tuve la suerte de tener otras ofertas.
Y me decanté por Be Disruptive porque me gustaba mucho como empresa y sobre todo porque era el sector ciberseguridad e inteligencia artificial, que para mí es el sector del futuro. Creo que no somos muy conscientes y parte del trabajo, del rol que yo tengo como responsable de asuntos institucionales y a nivel global, porque esto es una multinacional, estamos en varios países, estamos en Italia, estamos en Panamá, estamos abriendo en Washington DC, en Estados Unidos, pues parte de la labor que yo tengo encomendada o que me he fijado yo como objetivo es tratar de sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos y a través de distintos vehículos, alianzas, por ejemplo, para que abramos los ojos a que va a ser el gran reto de este siglo. Y el gran reto de este siglo es que la ciberseguridad ahora mismo, bueno, mejor dicho, la ciberdelincuencia genera más dinero ahora mismo que la trata de personas y el narcotráfico juntos. Genera más dinero. Los grupos que se dedican a ciberdelinquir antes eran gente aislada, muy lista, pero ahora están muy organizados y funcionan incluso como cooperativas, ¿no? Y gracias a la inteligencia artificial lo que hacen es ser básicamente desarrolladores de programas que uno puede adquirir para ciberdelinquir. Es decir, que se ha democratizado la posibilidad de ciberdelinquir y es dinero fácil. Creo y que eso todos además hemos vivido la experiencia últimamente de que esto está aumentando, ¿no? está aumentando. Yo lo comento con gente cercana y creo que en España, todo el mundo, y probablemente en el mundo, te diría que el número de SMS raros, llamadas raras, emails raros que El recibe... segundo país más ciberatacado. España. España. Del mundo. Del mundo. También a nivel de ciberseguridad somos bastante punteros, algo que nadie sabe, porque como no somos más de quejarnos que de hablar bien de nosotros mismos, tenemos empresas pioneras y de hecho, bueno, mi actual jefe, que está muy en tener jefe, a quien admiras, porque la verdad es que es muy crack, Xavier Michelena fue el fundador de la primera empresa ciber de España, ¿no? Lo vieron claro allá por el año 2000. Pero en cualquier caso, ahora mismo la gente, no se sabe hasta qué punto estamos nuestra economía amenazada y está nuestra política amenazada. Porque claro, ya hemos visto intromisiones varias, ¿no? Como se ha acechado a otros países con fake news, interviniendo de forma política, con lo cual nuestro Estado de Derecho está en gran medida amenazado, mucho más de lo que nos pensamos. Entonces yo lo que no quiero, he sido vicealcaldesa con el COVID-19, he sufrido una pandemia gestionando una ciudad como es la ciudad de Madrid y a mí me hubiese gustado que me lo hubiesen contado antes. Y a lo que nosotros tenemos que hacer es contarle a todo el mundo que esto nos puede llegar a pasar, puede haber una pandemia digital. Y con el nivel ahora mismo de dependencia que tenemos, fíjate, todo esto ahora mismo colapsaría. Tú no podrías llamar a nadie, no podrías trabajar en red. Si se cae internet, tú imagínate la situación a la que nos enfrentaríamos. Pues es un poco lo que tenemos que divulgar tenemos que hacer mucha pedagogía con eso. Bueno, sin irnos mucho más lejos, se escucha mucho sobre casos en los que estos últimos años ha habido ciberataques y ha habido la utilización de tecnología para incentivar unos partidos políticos u otros, en el caso de, por ejemplo, el Brexit o en el caso de Estados Unidos con Trump. Se habla mucho sin saber, yo creo. Se está examinando en Europa lo que pasó en las catalanas, sin ir más lejos. O sea, sí, por supuesto. Claro que sí. Hay señales de que se están utilizando acciones de ciberdelincuencia en relación también a influir en las políticas de los países, ¿no? Sí, claro, es que los estados, determinados estados, son grandes inversores. No solo son grandes inversores, sino que además tenemos un problema y es que no todos los estados legislan por igual. O sea, no es casual, por ejemplo, que en Rusia haya más delincuentes, porque la legislación es más laxa, y porque el gobierno entendió que les interesa. Entonces, resulta que nosotros estamos cada uno con nuestra legislación nacional, yendo además lento, porque legislar es muy lento. Y el mundo va muy rápido. Y más todavía, y más en este ámbito. Claro, intentamos ir al acecho, no se llega, pero es que encima nosotros estamos confinados en nuestro país, con lo cual nuestra legislación está confinada. La de Europa está confinada, que ahora, es verdad, en legislación acaban de aprobar la inteligencia artificial, que ha sido muy pionera, pero te da igual, porque es que Europa está confinada y los delincuentes funcionan a nivel global, no conocen fronteras. Así que vienen reglas nuevas y nosotros estamos con reglas antiguas. Y es una cosa que nos debería preocupar a todos. También a nivel de educación. Sí, es decir, nuestros hijos necesitan saber cómo protegerse, necesitan saber qué actividades son de riesgo, no lo saben. Un colectivo que está muy desprotegido son los mayores, por ejemplo.
que son los que más se escuchan casos, ¿no? de esto. Sí. Begoña Villacís, actual directora de Relaciones Institucionales de Be Disruptive, una compañía que os dedicáis a prestar diferentes tipos de servicios en relación a la ciberseguridad. Cuéntanos, ¿cuáles son tus principales 2-3 aprendizajes que estás aplicando ahora mismo en el sector privado, en tu actual empresa, que ganaste en el mundo político? ¿Esto puede suceder? ¿Puedes aprender cosas en política que no estás aplicando en el mundo privado, en el sector privado? No te puedes imaginar. O sea, no te lo puedes... Yo creo que la política te prepara para todo, ¿eh? Yo para empezar tengo un callo enorme, ya me puede pasar de todo, que es que ya lo observo todo con mucha tranquilidad, porque claro, he vivido años muy convulsos, ¿no? Entonces, serenidad para tratar problemas, perspectiva y estrategia. Sobre todo mucha estrategia. Yo he tenido que trabajar en estrategia, además en un mundo que es muy duro y muy competitivo. Tú date cuenta que en política la gente te quiere matar, o sea, es así. Y tú tienes que estar preparado. Yo no soy una killer, no soy de los que me gusta matar. Es más, conservo muchas buenas relaciones de mi aventura política, pero es un mundo extraordinariamente competitivo y despiadado. Así que después de eso yo creo que, bueno, puede pasar por mi vida cualquier cosa, que no me voy a alterar lo más mínimo. Y luego también he conocido a las personas que trabajan para mejorar esta sociedad y son grandes alianzas para tratar de cambiar las cosas. Así que yo creo que ahora mismo, teniendo el perfil privado en mi haber y teniendo el perfil público en mi haber, ese mix es muy bueno. Por eso yo te digo antes que los políticos deberían pasar por la empresa privada. Pero también creo que mucha gente que está en la empresa privada y que es muy válida debería dar el paso y pasar por la política. No de forma definitiva, porque cuando realmente eres útil es cuando das un paso, estás un tiempo y luego ya te vuelves, ¿no? Pero este mix es importante y yo creo que la gente es tan escéptica con la política ya, o sea, te da tanta pereza, ¿no? Da mucha pereza. Y luego también está un poco no muy bien visto estar en la política hoy en día para una persona que profesionalmente es exitosa o que ha sido buena o que ha conseguido éxitos. Pensar en me meto en política, casi que el riesgo que ve de su popularidad o su reputación personal... Yo tomé esa decisión, Jaime. De hecho, es que me estás describiendo los días antes de tomar la decisión allá pues por el año 2015. Vale, entre valiente, difícil, tenías que tener también algo de, pues como cuando eres médico, ¿no? Algo de... Vocación. Vocación, ¿no? Pues mira, yo una de las cosas que valoré es, joder, yo tengo mi curro, mis hijas, mi tal... Valoré el perjuicio reputacional que supone meterte a política, porque es así. Luego que se metan a indagar cosas que dices, ¿a usted qué le interesa? ¿Sabes? O sea, y luego son los medios en este país. Sí. Y luego también que el político se ha convertido en el punching ball. O sea, los políticos. No, los políticos no. Usted, señora, que les vota y premia determinadas actitudes. O sea, me parece que nos hemos convertido en una sociedad muy irresponsable, ¿no? Porque como siempre están los políticos para culparles... No, porque es que no me gusta la crispación, porque no me gustan los insultos, porque no me gusta y tal. Pero ¿a quién vota usted? A quien crispa, a quien insulta, y es así. Mira, esto yo lo analizaba el otro día, ¿no? ¿Por qué los políticos insultan? ¿Por qué los políticos abonan a frases que dices, oiga, que usted es un político, respétese un poco más, ¿no? Frases facilonas, ¿por qué? Porque tú puedes hacer, yo por ejemplo he hecho proyectazos en Madrid que dices, ostras, el bosque metropolitano, luego investigadlo, por favor, que seguro que no sabéis ninguno de lo que estoy hablando. Y no lo sabéis porque a pesar de ser uno de los mayores proyectos, que es un bosque que va a rodear la ciudad de Madrid, que está bastante avanzado, bueno, adjudicamos los 5 lotes, fue reconocido por la ONU como un ejemplo demostrador, o sea, un proyectazo. Y yo invertí en presentarlo. Es que no lo conoce casi nadie. Sin embargo, si yo te llamo imbécil a, yo que sé, Rita Maestre, por ejemplo, salgo en todas partes. Luego, si quiero existir, ¿qué tengo que hacer? Insultar. Porque los medios que compran, eso. ¿Y por qué los medios dan eso? Porque da más audiencia. Luego, ¿quién es el culpable de que el político haga eso? El político tiene un incentivo muy perverso. Es que la sociedad está premiando eso. Con lo cual, como sociedad... No nos quejemos del panorama que tenemos ahora mismo, que es un panorama de crispación, un panorama frentista de política de trincheras, de política canalla, de política macarra. O sea, yo he escuchado determinadas cosas que dices, por favor, o sea... ¿Cómo te estás llevando todo esto? Porque al final estos son como estos aprendizajes de entender cómo funcionan las mecánicas
estatales de un país, las alianzas, la estrategia, los medios de comunicación. Es que es mucho más simple de lo que nos imaginamos. Pero y que esto está muy relacionado con tu trabajo actual, que es, entiendo, el objetivo de tu trabajo actual es dar visibilidad acerca del problema de la ciberseguridad a nivel nacional e internacional y poner a Be Disruptive como referente en contenido en relación a este problema y con sus soluciones, sus tecnologías, sus herramientas, ¿no? ¿Cómo estás cuéntanos un poco a nivel práctico qué cosas estás haciendo, si lo que puedas contar, qué estrategia estás implementando para hacer que tu compañía actual, que está haciendo una labor bastante importante y que quizás la gente no conoce, para darlo a conocer. Bueno, para empezar, yo lo primero que decidí es que había que tejer alianzas con los que tenían protagonismo a la hora de tratar los temas políticos. Para que te hagas una idea, tú lees el periódico, no, yo lo sigo leyendo. Hay mucha gente que, la mayor parte de la gente no lo lee. ¿Es un periódico? Bueno, es un medio de información, lo que pasa es que no te puedes fiar de todo lo que pone ahí, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero... ni los periódicos tampoco te puedes fiar. Los periódicos te puedes fiar un poco más porque al fin y al cabo hay alguien poniendo su nombre y exponiéndose a que le denuncien. ¿Verdad? Que hay muchas veces que la gente se columpia mucho, pero es algo más. O sea. Bien, pues los ataques que está viendo, ¿dónde los encuentras? Prácticamente todos en las páginas de sucesos. O sea, es como una anécdota. Te pones un programa en la tele y es como anecdótico. Lo ponen porque es que un ataque hacker, entonces como que mola, como que da audiencia, ¿no? Vale, ok. Yo que sé la palabra. Pero no está en las páginas de agenda política, si te das cuenta. Cuando hablamos de las páginas de agenda política, ¿cuáles son los temas más hot? No está la ciberseguridad. Y gran parte de lo que estoy haciendo es hablar con todos los actores políticos que tienen influencia para conseguir que la ciberseguridad esté en la agenda política. Eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos. Vale. Grandes actores son, bueno, a nivel ciber, las empresas. ¿Algún ejemplo? También, para una persona que esté escuchando y diga, oye, pues... empresas, las organizaciones de empresarios, por ejemplo, CEIM, las organizaciones de hoteleros, o sea, las organizaciones. ¿Cómo les convences para que este tema, que quizás no tiene tanta audiencia para ellos? ¿Sabes lo que pasa? Que no les tengo que convencer porque todo el mundo empezamos a tener la sensación de que está ocurriendo algo, ¿vale? Y que esto se está volviendo peligroso. Y yo trato de no convencer con el miedo, porque me parece importante, o sea, yo no quiero acojonar a la gente, básicamente lo que les quiero decir, hay soluciones y nos tenemos que comprometer todos a protegernos como país. Pero sí hay que hablar de este tema, hay que desvelarles cosas que no conocen. Mira, con la ciberseguridad, con la ciberdelincuencia y con la inteligencia artificial, tú date cuenta que la mayor parte de las empresas en este país son empresas chiquititas de menos de 5 trabajadores, que son realmente los grandes desprotegidos. Hay una brecha enorme entre la gente, o sea, las empresas más grandes, que sí que están protegidas, las instituciones más grandes, los ministerios y tal, que sí que están protegidas, y las empresas chiquititas y los ayuntamientos, que están mucho menos protegidas y que es por donde se están colando realmente. Entonces, la mayor parte de la gente, como está a trabajar, lógicamente tú eres un empresario que estás a trabajar, pues sabe que esto está ocurriendo, pero no sabe por dónde empezar a protegerse, no sabe por dónde, o sea, no sabe cuánto alcanza. Esto yo lo asemejo con estar en un precipicio, tirar una piedra y no escuchar el fondo. Entonces, a través de estas organizaciones, es decir, agentes de confianza, se hace esa labor de divulgación. Vale, para que la gente que nos esté escuchando entienda bien, Be Disruptive, concretamente, estáis transformando el ámbito de la ciberseguridad a través de vuestras soluciones. Concretamente, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo ayudáis a estas instituciones y cómo ayudáis a personas físicas como puedo ser yo? ¿Qué soluciones tenéis? Que las soluciones, nosotros buscamos también hacer un trabajo a medida. ¿Vale? Tradicionalmente o históricamente... O sea, no sois un SaaS. Sois las más... empresas de ciber lo que hacían era, este es mi producto y te adaptas. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, nuestro valor añadido es que nos adaptamos. Escuchamos a la empresa y trazamos según sus necesidades. No le vamos a vender una cosa que no necesita, pero a lo mejor no ha caído en algo que sí necesita. Más un modelo de consultoría, ¿no? Consultoría no, porque nosotros también prestamos el servicio. Tenemos un SOC, un Security Operations Center, donde están nuestros hackers, por decirlo de alguna manera, trabajando. Y ahí se hacen varias cosas. O sea, ahí, por ejemplo, tenemos a los de Offensive, los de Defensive, los de inteligencia, que atacan a nuestras compañías, a compañías clientes, las atacamos nosotros mismos para detectar vulnerabilidades, o les defendemos ante un ataque, o analizamos cuáles son la tipología. Es decir, son servicios muy variados. Y también a personas particulares que necesitan especial protección o especial confidencialidad en sus móviles y cosas así.
Vale, porque antes hablábamos o leía que parte muy importante de Be Disruptive, hay una capa educacional, ¿no? En la que el usuario final, tanto de que trabaje para un ayuntamiento, para una empresa o incluso como individuo, tenemos que formarnos en lo que es la ciberseguridad, los ciberataques y en tener unas capacidades básicas de utilización de la tecnología, ¿no? Totalmente. ¿Qué clase de programas hacéis en este sentido? ¿Cómo enfocáis la parte de reskilling y la educación? Bueno, del la parte de usuario? reskilling es formación a las empresas, sobre todo bueno, también a la capa directiva especialmente, porque cuando hacemos, por ejemplo, pentesting o hacemos ataques, o sea, aquí tienes que dar cuenta que en la mayor parte de los ataques la manera de colarse en la empresa tiene que ver con un error humano, una aceptación de un mensaje o otras Eso es maneras, pentesting, ¿no? Hacer, Sí. hacer ataques simulados Sí. para que un usuario, sin que lo sepa, lo más o acepte menos. y vea Eso una es. vulnerabilidad, ¿no? Más o menos, pero sí. Y entonces ahí detectamos las necesidades de formación. Vale. Y eso, por ejemplo, lo hacemos. Pero luego también dentro de lo que es lo que hacemos de responsabilidad social corporativa, lo llevamos más lejos y lo hemos hecho con colectivos de mayores, con niños, por ejemplo, también, pero dentro de lo que hace mi empresa por responsabilidad social corporativa. Ah, vale. O sea, también tenéis un programa de responsabilidad Sí, corporativa. distintos programas, con Vale. alianzas, estamos, por ejemplo, con Women for Cyber, estamos, por ejemplo, con Inspiring Girls, o sea, sí. Qué guay. Sí. Qué guay, qué guay, qué Sí, guay. sí. En esta parte del desarrollo de habilidades, ¿no? Entiendo que como directora de relaciones institucionales ¿tienes algún tipo de papel dentro de lo que es el desarrollo, la gestión del talento de vuestra compañía a nivel interno? ¿Cuál es tu papel con vuestros equipos internos y que esos equipos internos, me parece complejo, ¿no? El hecho de tener a gente internamente que son hackers y que bueno, que... Son hackers éticos. Hackers éticos, ¿ok? Hackers éticos. Son maravillosos y son de los perfiles más fáciles, curiosamente. A ver, Vale, háblame porque... un poco de esto, que me parece interesante. Sí. ¿Cómo es este perfil? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te aseguras que es una persona que es un hacker ético? Porque no tienes ni idea de lo que él hace o no hace, ¿no? Se conocen entre ellos. Entre ellos. Se conocen entre ellos y tenemos perfiles maravillosos. Y es de gente pues muy vocacional, muy vocacional, muy talentosa. Tenemos un problema también de ausencia de talento en España y esto es también parte de lo que tenemos que preocuparnos y solventar. Y ¿Lo notáis porque contratáis mucho en España o tenéis equipo internacional? Hay equipo internacional, ¿no? Pero en España históricamente ha habido un problema, Este es un un tema que me déficit. interesa saber tu opinión. Es un déficit importante y es algo que nosotros subrayamos constantemente. O sea que, y además que hay desempleo cero en el sector, con lo cual es muy importante. ¿En el sector ciber? Sí, totalmente. Así que eso es una de las cosas que tenemos trazadas como importante y es otra cosa hacia lo que es sensibilizar a las administraciones públicas. Y aparte, aprovecho para decir que no es un sector que sea... Es muy tech, por supuesto, pero siempre hablamos de las profesiones STEM y, sin embargo, también hay variantes. O sea, por ejemplo, la gente que está en inteligencia puede tener otros perfiles que sean más de letras, más de análisis. En ese sentido, ¿no? Que estabas hablando de la brecha de talento en España y de que efectivamente pues tenemos un problema en el que pues el talento... Se habla mucho de que pues formamos a gente y en cuanto llevan 2 años de experiencia se piran, ¿no? Para buscar las mejores condiciones fuera. Sí. Me interesa un poco tu punto de vista y además dentro del ámbito tecnológico, ¿no? ¿Cómo estáis vosotros gestionando este problema? ¿Estáis siendo capaces de contratar perfiles en España y formar a perfiles en España que se quieran quedar con vosotros? ¿Cómo se está haciendo el plan de carrera de estos profesionales que pueden ganar el doble o el triple en otras compañías? Sí, pero bueno, para empezar, sí hemos sido competitivos en este sentido y tenemos unos equipos excelentes, que es el principal valor de la compañía a día de hoy, los equipos que tenemos. Pero yo creo que además los nuevos perfiles están también muy interesados en vivir, no en solo en trabajar. Están interesados en hacer algo que les estimule, están interesados en no trabajar, que es cuando te gusta tu trabajo y cuando estás en un equipo donde hay un buen ambiente, eso es, sin lugar a dudas, muy atractivo. Y luego, por supuesto, hay beneficios, que si fisio, que si no sé qué, que si no... Nosotros, por ejemplo, el SOC tiene luz diurna, algo que es muy poco frecuente en los SOCs en España, ¿no? Otras cosas, ¿no? Pero creo que el clima laboral, la labor que realizan mis compañeros en nuestro equipo de recursos humanos, que bueno, mi empresa se llama People and Culture, hacen una gran labor en este sentido, ¿no? De cuidar al empleado, de estar pendiente de las necesidades, de generar entornos donde puedan ser participativos y aportar todo lo que conozcan, que se sigan formando, ese tipo de cosas son imprescindibles.
Muy bien, muy bien. Y luego que vivir en España es mucho mejor. No, vivir en Te lo España digo es la yo que he leche, vivido 100%. en Estados Unidos y a mí me encanta, lo considero mi segunda casa, pero vivir en España es maravilloso. Sí, normalmente el problema suele ser un tema, uno salarial y dos que ahora está trabajando, que además nos dedicamos en este espacio nosotros, que es la flexibilidad, ¿no? Sí, y nosotros, por ejemplo, fíjate, en eso somos súper flexibles, un porcentaje de teletrabajo altísimo y a nosotros nos importa que las cosas sean hechas. O sea, no valoramos la presencialidad, no cuenta más calentar la silla. Y en ese sentido es la empresa moderna, ¿no? Hay debates que son muy antiguos, que si la jornada, que si como no sé qué, flexibilidad. Que la gente cumpla su trabajo y que disfrute, si posible. Muy bien. Begoña, creo que es muy interesante, o me genera mucha curiosidad, cuáles son los roles dentro de los perfiles de ciberseguridad, ¿no? O sea, qué tipo de roles existen, cómo se organizan los equipos. Creo que hay muchas empresas y muchas personas que nos escuchan que tienen claro el problema de ciberseguridad, pero nos cuesta entender cómo solucionarlo, qué tipos de roles existen y cómo, a quién tenemos que contratar. ¿Hay que montar un equipo? No. Bueno, pues es que depende de cómo sea la empresa. Vale. Las empresas grandes tienen un CISO, que es el responsable de seguridad, y no todas las empresas necesitan lo mismo. Yo, de todas maneras, te voy a traer aquí a Beatriz, que es la directora de People and Culture, que ahí te va a explicar mucho más de esto que yo. Pero yo sí que te puedo decir que si tienes una buena empresa de ciber, tú no tienes por qué conocerlo todo. Vale. Lo único que necesitas es una empresa en la que confiar. Luego la empresa ya se va a organizar de tal manera que tú estés protegido. O sea, te van a dar las claves a nivel formación, te van a dar las claves a nivel protección, o sea, tú no tienes por qué saber que quien ha hecho esto es el de OT, o tú no tienes por qué saber que quien te ha hecho esto es el de Offensive, por ejemplo. Tú lo que necesitas saber es que las cosas funcionen y no todas las empresas tienen la misma necesidad. Es verdad que antes se le vendía como una cosa así, lo necesitas, eso no, pero la evolución del mercado va hacia ataques más a medida. ¿Me interesa hablar con Beatriz? Sí, por supuesto, claro que sí, te la traigo. Porque nosotros, o sea, trabajamos con muchas empresas que notamos que la demanda de proyectos, servicios y perfiles en relación a la ciberseguridad está en aumento. Sí. Y tenemos, estamos empezando a tener un pool de freelancers y de equipos especializados en ciberseguridad, pero es un tema que está tan evolucionando de una manera como tan al día, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial aún más, que aparecen nuevos retos, nuevos roles constantemente, ¿no? En ese sentido, y un poco terminando y reflexionando, me gustaría entender en tu visión dentro de Be-Disruptive, en tu posición institucional, ¿cuáles son los principales retos que vosotros como compañía especializada y pionera en el mundo de ciberseguridad veis que en los próximos años van a ser los focos, ¿no? Estratégicamente, o sea, ¿cuáles son los focos de la ciberseguridad actuales? Bueno, es en primer lugar el crimen organizado, que se está disparando, es decir, cada año, o sea, el porcentaje en el que aumenta es inadmisible. El porcentaje de empresas atacadas es cada vez mayor. Las estadísticas te dicen además que 1 de cada 4 acaba muriendo, una empresa que haya sido atacada, con lo cual es muy preocupante. Así que la labor que tenemos por delante es sensibilizar para que la gente sea consciente que, al igual que tú tienes, yo que sé, hay servicios que tenemos garantizados, ¿no? O proveedores, o un servicio de prevención ajeno de riesgos laborales, por ejemplo, tienes que tener una empresa que te proteja. O sea, tú no puedes salir de tu local, por ejemplo, cerrar la puerta y pensarte que estás seguro si no tienes una empresa de ciber que te esté protegiendo. Tú no puedes tener una alarma y no tener una empresa de ciber. A día de hoy, la amenaza no te va a entrar ni por la puerta ni por la ventana, te va a entrar por tu ordenador o por tu móvil. Y yo creo que la gente está empezando a saberlo, pero la estrategia es, si nosotros queremos tener un país seguro, necesitamos que toda la cadena esté securizada y, sobre todo, pues empezando por esas pymes, empezando por esos ayuntamientos que a día de hoy tienen un recorrido de mejora muy importante. Y en eso estamos, en que la gente despierte a ese hecho y que no sea demasiado tarde. Y luego también, a nivel del país, también está protegido, porque ya las guerras no solo se libran en el frente, las guerras se libran en la dark web, las guerras se libran precisamente de país a país con este tipo de ataques que tratan de minar los estados de derecho.
Estamos en proceso, que me parece un mundo súper interesante y Es me parece súper apasionante, curioso que desde hayas luego. elegido esto, pero claramente hay una oportunidad Sí, sí, está claro. y creo que estás haciendo un buen rol. Última pregunta, con tu experiencia, de momento es septiembre, con lo cual relativamente corta en el sector, pero entiendo que ya está siendo interesante. Y has dicho antes que quien quiera desarrollar habilidades o carrera profesional en una industria en la que, como dices, hay paro cero, ¿no? Y las condiciones son relativamente buenas y hay lucha por ese talento, con lo cual, pues, Sí. probablemente muchas personas pueden decir, joder, yo me puedo dedicar a esto. Y me has dicho que hay roles no tan técnicos, ¿no? ¿Qué consejos darías a una persona que le pica la curiosidad por desarrollar habilidades o carrera profesional en el mundo de la ciberseguridad? Que el 60% ya lo ha conseguido. Porque has dicho una palabra clave y es curiosidad. Entonces, el momento en el que tiene curiosidad, da el paso, indaga, investiga, estudia, fórmate. Y ese, o sea, solo con la curiosidad ya tienes un 60% ganado. O sea, no hay que ser un súper ingeniero. Hombre, para determinados perfiles sí, ¿Vale? nosotros los tenemos, pero... Pero hay otros perfiles que puedes Claro. no ser tan profundo No, técnicamente. a lo mejor tu rol es distinto, tu inteligencia es distinta. Es decir, para hacer inteligencia necesitas ser capaz de analizar textos, ser capaz de Analistas. ligarlos, Vale. ser capaz de hacer otras cosas. O sea, tenemos filólogos, por ejemplo, para que te hagas una idea. Dentro Vale. del ámbito de inteligencia artificial, para un proyectazo que tenemos que se llama Be Humans, tenemos antropólogos, tenemos sociólogos, tenemos psiquiatras. O sea, que tú piensas que esos trabajos que son que implican eminentemente, o sea, que netamente deducción humana, no son sustituibles por máquinas. Las humanidades, nosotros pensamos que eran cosas del pasado, de hecho están hasta desapareciendo en los planes de estudio, pero sin embargo son ámbitos que están reservados a la inteligencia humana y que no son sustituibles por robots. Realmente, así que tengas el perfil que tengas, seguro que puede llegar a cuadrar. Si has sentido la curiosidad escuchándolo, es que puede llegar a cuadrar. Así que mi consejo, que es el que ha sido un gran mandamiento mío vital, es arriesga y inténtalo. Animamos a ello, animamos a quien nos escuche. Bueno, Begoña Viñacís, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, seguimos. Muchas gracias. Hasta Adiós. Shakers. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. You listen me break on.